Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento. Un espacio para el encuentro y diálogo de madres y padres de familia con reconocidos personajes de la cultura, la ciencia, el deporte y la educación. Hoy invitamos a la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien cuenta con varias maestrías y especialidades en el campo educativo y de la administración pública. Con una trayectoria de más de 30 años en la educación, destaca su paso como titular de la Secretaría de Educación Pública. Nuestra invitada es una persona de edad madura, complexión delgada, estatura media, tez apiñonada y cabello castaño corto y lacio. Viste blusa y pantalón blancos con un blazer color negro. La plática será en el interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, en el amplio e iluminado salón de lectura que está rodeado de libros. Aquí, madres y padres de familia conversarán con la maestra Delfina sobre sus experiencias en la docencia y los retos de la educación en nuestro país. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me presento, soy la profesora Delfina Gómez Álvarez. Les cuento un poquito de mi persona. Soy originaria de Texcoco, Estado de México, profesora de vocación. Yo estudié en la Escuela Normal en Texcoco, en la Escuela Normal número 21. Posteriormente me vine a estudiar a la Ciudad de México, a la Universidad Pedagógica Nacional, en la 095. Después hice estudios en el Centro de Estudios Superiores de Educación, en el CESE, que estaba en Valderas, y después lo cambiaron. Y finalmente hago una maestría también en lo que es el Tecnológico de Monterrey. Soy alumna becada, porque obviamente, pues ahora sí, de manera normal, no me hubiera alcanzado para pagar una carrera de ese nivel. Como maestra, pues empiezo con clases en una escuela que se llamaba, o que se llama, Dr. Gustavo Vaz, que está en una comunidad que se llama San Pablito Calmimilolco, Chiconcuac, que está a media hora de Texcoco, y empiezo como maestra de grupo con primer año, un grupo maravilloso, me tocó un grupo muy bonito, en donde mi mayor experiencia fue el ver a los niños ya leyendo, y cuando empiezan a hacer sus cartitas en donde agradecen a la maestra y en donde empiezan a leer, pues uno se emociona, y eso hace parte de precisamente esa magia que tenemos como maestros de ver a nuestros niños ya leyendo. Finalmente termino como directora escolar, después de haber tenido primer año, quinto año, posteriormente estuve como orientadora en una secundaria, estuve también como maestra en sexto grado, asesora metodológica de primer año, en donde tuve oportunidad de ver los diferentes métodos que se utilizaban para aprender y leer, desde el onomatopéyico, el global, el ecléctico, o sea, todos los métodos que nos daban, que finalmente llegué a la conclusión de que el maestro es el que hace su propio método, de acuerdo a la característica y al contexto de sus niños y a las necesidades. Una vez que hubo eso, me invitaron como auxiliar en una supervisión que también estuve desempeñando. Después me invitan a estar como subdirectora de una escuela oficial. Participé también como directora en una escuela particular que me dieron la oportunidad de poder desempeñarme como directora escolar, en donde efectivamente veo la diferencia que tiene una escuela particular de una pública. En la particular, afortunadamente, se cuentan con todos los recursos, se cuenta con todo el apoyo de padres de familia, con todas las herramientas, mientras que en una escuela pública, pues el maestro es el que tiene que hacer magia y tiene que hacer el contacto y corroborar esa participación de padres de familia, y son ellos los que generosamente nos apoyan para desempeñar nuestra función. Estuve ahí como directora, yo empecé con un nivel de primaria, tenía 6 grupos. Yo la verdad sí me interesaba mucho no perder el contacto con los niños, empecé a trabajar con niños chiquitos que le llamaban en ese tiempo prefers. Entonces era directora de primaria y daba mis clases con mis niños de prefers.
Me enamoré de esos pequeñitos también. En 2 años, afortunadamente, pude lograr no solamente tener primaria completa, sino también logré incluir lo que fue preescolar y secundaria. Dejo esa escuela particular que yo quiero mucho, Columbia School, y bueno, me tengo que regresar a lo que es escuela oficial, porque de otra manera yo podía perder mi base, y creo que ustedes, los maestros, nos entienden. Lo único que nos sostiene a nosotros como maestros es tener una base para después una jubilación y poder tener una seguridad de un salario y de una seguridad personal. Bueno, pues después de ello, finalmente llego a la Escuela Centro Escolar de Nezahualcóyotl, que está en Texcoco, con una población de 1,800 niños en la mañana, como directora escolar, 36 grupos. Todavía se cuenta con clases de inglés, computación, educación física, educación artística. Y en la tarde era subdirectora, como precisamente parte de la cuestión técnico-pedagógica. Me tocaba atender grupos cuando los maestros no llegaban. Me tocaba tomarles lectura a los chiquitos para ver cómo estaba su proceso de aprendizaje, lo que era la Olimpiada del Conocimiento, trabajar la organización de los concursos de coros, de himnos. Y bueno, todo eso me daba la oportunidad de no perder el contacto con mis niños. Ahí también teníamos en la tarde, eran cerca de 1,400 pequeñitos, 36 grupos también. Y bueno, yo estaba felizmente como maestra, porque a mí me fascina mucho la docencia, es mi vocación. Y esto es producto precisamente de la oportunidad que me dan mis padres de poder terminar una carrera. Mi papá era albañil, mi mamá era una ama de casa que obviamente por la situación social en la que vivía o en la que se desempeñó, ella no pudo estudiar porque todavía se manejaba la cuestión de que la mujer se casaba, tenía hijitos y como para qué estudiaba. Afortunadamente mis padres fueron muy generosos y nos dieron la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Lo que yo no hice como mujer, ahora sí que como persona en ese momento, ¿saben qué, hijos? Pues vuélenle y échenle ganas. Entonces los 3 hermanos, tengo 2 hermanos, afortunadamente los 3 estudiamos, los 3 somos maestros y bueno, es una carrera que a nosotros nos apasiona porque mi abuela, según me comentan, ella le gustaba enseñar en el barrio, porque anteriormente decía barrio, ahí enseñaba a los niños en el barrio donde vivo todavía, porque todavía vivo ahí. Y bueno, esa parte de contacto con los chiquitos, pues obviamente no la quiero perder y no espero perderla. Pero bueno, me invitan a participar como candidata a presidenta municipal en Texcoco. Yo en primer momento no tenía muchos deseos de aceptar, porque además me faltaban 4 años para jubilarme y yo quería jubilarme, pero bueno, también vi la oportunidad de trabajar un poquito por mi municipio. Mi municipio en ese tiempo lo habían dejado con una deuda de cerca de 200 millones de pesos. Y entonces, bueno, yo empiezo también a querer hacer algo por mi municipio. La gente también generosamente, los texcocanos, a quienes quiero y les agradezco y les envío un saludo muy fuerte desde aquí, tienen la confianza en una servidora, ahora sí que me hacen ganar y gano ahora sí que lo que es el puesto de presidenta municipal. Desempeño mi función 2 años, en donde se pudo precisamente reducir la deuda, se compraron 8 terrenos, pude elevar un poco los salarios de nuestros policías que tenían un muy bajo salario, apoyé a las escuelas, hice alrededor de unos 18, lo que eran las pequeñas techumbres que le llamábamos nosotros, porque yo en la escuela que estaba, pues algo que pedía como directora a todas las autoridades era la techumbre por mis niños que se quemaban con el sol. Cuando yo iba a ser presidenta dije, pues ahorita es el momento, y una de las primeras escuelas que yo apoyé para esta techumbre fue precisamente en el Centro Escolar de Nezahualcóyotl. En fin, hubo mucho beneficio, creo yo, para la comunidad, y entonces me invitan a participar como candidata a diputada federal. Yo honestamente también, voy a decir, no quería, pero bueno, me animo. Y bueno, pues después me invitan a participar como senadora. Afortunadamente también logro obtener el triunfo ya como parte de senadora, pero bueno, tenía 4 meses que llegué al Senado y me dicen, ¿sabe qué, maestra? Pues ahora se va como apoyo para la cuestión de los programas sociales, y entonces pido permiso en el Senado, me voy a lo que son los programas sociales y me tocó a mí el Estado de México, en donde dábamos el apoyo a lo que es becas, a lo que es adultos mayores, lo que es la escuela es nuestra, la parte también de educación para la cuestión de las comunidades indígenas.
Y trabajamos toda esa parte y yo, bueno, ya estaba bien ahí instalada en Toluca, me fui a Toluca para desempeñar esa función y pues después me hablan y me dicen, ¿sabe qué, maestra? Le vamos a pedir que si nos puede apoyar con la Secretaría de Educación Pública. Y cuando me dicen eso, la verdad, me dio mucha emoción, mucha emoción. Sin embargo, también me hizo reflexionar acerca de la responsabilidad tan grande que era el estar en una secretaría de esa investidura. Pero sin embargo acepté porque creo que es la oportunidad que tenemos los maestros de demostrar que sí podemos desempeñar una función. Es la primera vez en la historia de nuestro país que está una maestra frente a grupo. Es la primera vez que nuestro gobierno federal toma en cuenta a un maestro, porque es algo que también peleábamos los maestros. Decíamos, ¿por qué tiene que estar un licenciado o por qué tiene que estar no sé, un arquitecto o doctor, si realmente los que saben la necesidad de las aulas somos los maestros. Y ahorita que se da la oportunidad en este gobierno, pues dije, si no la aprovecho también, pues sería pues injusto no aprovechar algo que se está dando. Y por otro lado también, paralelamente a la infraestructura, que es algo que le interesa al gobierno, el gobierno tiene 4 objetivos esenciales en educación. Uno es infraestructura, efectivamente mejorar los espacios de las escuelas, que es a través del programa de La Escuela es Nuestra. Pero hay otro que para nuestro presidente fue el primero que me mencionó y que a mí me emocionó mucho, fue los maestros. Él dijo, ¿sabe qué, maestra? Lo primero que tenemos que atender son a nuestros maestros, porque ellos son los pilares y el fundamento de la educación. Y entonces, ¿él qué pide para los maestros o qué estamos trabajando para los maestros? Precisamente, primero, la atención. Todos los maestros que van, a veces van con sus manifestaciones, a veces van con sus oficios, con lo que ellos lleven, los atendemos. ¿Por qué? Porque es prioridad. Pero también estamos trabajando la cuestión de la formación, porque finalmente ahorita los maestros van a tener que tener otro perfil diferente ante esta pandemia. ¿Qué pasó con nuestros maestros? Los maestros se tuvieron que adecuar y adaptar a la nueva tecnología. Yo, de verdad, mis respetos, el maestro se llevó el salón de clases a su casa. Y entonces yo me pongo a pensar en una maestra como madre de familia que tenía que darle de almorzar o de desayunar o de comer a la familia, pero aparte tenía que atender las clases y aparte tenía que atender a los pequeñitos, a sus hijos que le demandaban a la mejor atención. Y luego padres de familia que ya llegaban a las 8 o 9 de la noche, que se conectaban y que le preguntaban a esa hora a los maestros qué habían dejado de tarea para el otro día. Entonces, bueno, los maestros ahorita para nosotros son parte fundamental. Sí les quiero comentar que ahorita tenemos alrededor ya de 400,000 basificaciones que se han logrado hasta el momento, que es algo histórico porque nunca se había logrado en ninguna administración. El gobierno ha hecho un esfuerzo para basificar a esos maestros. Hace 8 días aproximadamente logramos basificar también a 44,000 maestros de la Ciudad de México y que a mí también se me hizo muy importante porque eso le da seguridad al maestro, le da motivación y es un reconocimiento a su trabajo. Junto con ello de los maestros, pues también es la formación. En normales tenemos que ver precisamente cómo están los planes de estudio, porque insisto, ya tiene que cambiar precisamente toda la cuestión de currícula para ver una buena preparación de los maestros. La segunda viene siendo la infraestructura, lo que decía La Escuela es Nuestra. El tercero viene siendo lo de becas, que tenemos becas Benito Juárez y tenemos becas tanto para educación básica como para media superior y para superior para nuestros jóvenes. Que eso también el presidente lo que quiere es que no se quede ningún niño sin educación por falta de recurso y entonces se les da becas. Eso también tendremos que hacer un análisis precisamente de si hay niños que todavía no tienen, pues para poderles llegar a ese apoyo a ellos y no se quede un niño sin ese beneficio. Y el cuarto viene siendo lo de planes y programas de estudio a través de los libros de texto. Si ustedes recuerdan, hay una asignatura que se había hecho a un lado que es civismo y que decíamos, es importante el civismo. Si no tenemos los valores en nuestros niños, en nuestra comunidad, por eso de momento llegan a haber muchos conflictos y muchas situaciones sociales. O sea, ahorita lo que se está haciendo es el diseño de civismo, pero a lo largo de este tiempo ya firmamos 2 convenios, uno con medio ambiente, en donde precisamente queremos fortalecer el cuidado del medio ambiente porque ahorita el cambio climático está terrible y eso está produciendo todo este desajuste en cuanto a la cuestión de climas.
Y por otro lado también tenemos con InMujeres, que también es un tema que nos interesa y que no podemos dejar a un lado, que es la violencia. Otro programa que también sentimos que es importante, la conectividad, es algo que también tenemos esa meta por alcanzar, y que recordemos que uno de los propósitos del gobierno era que al final de este gobierno va a tener conectividad para todos, y en eso estamos. Ahorita están trabajando, se designaron 11 estados, uno de ellos Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Zacatecas. Ahorita están empezando con 4, ya se empezaron precisamente a instalar. Esperemos que pronto terminemos con todos los que se tienen, porque se tiene pensado a nivel nacional. Y junto con ello, bueno, vienen otras situaciones, que es precisamente las conmemoraciones, que nos interesa mucho lo que es la grandeza, volver a resurgir con nuestra grandeza de nuestro país, que es enorme. Afortunadamente tenemos raíces que muchos países no tienen. Aquí tenemos una historia y tenemos así que tenemos de dónde emergemos, y además algo muy grande. Y bueno, estamos trabajando y participando también en esos programas de la grandeza de México. Y bueno, pues también los quiero escuchar. Entonces, yo estoy a sus órdenes, y si tienen alguna pregunta, pues estamos para servirle. Sí, adelante. ¿Qué es lo que más recuerda de su época como estudiante? ¿Cómo te llamas? Beatriz García. Beatriz, mira qué buena pregunta, Beatriz, porque ahorita que entré aquí a este recinto me acordé. Fíjense que yo lo que recuerdo mucho es que yo no quería entrar a la escuela. Cuando entré a primer año de primaria, yo entro porque fallece uno de mis hermanos y yo lo cuidaba mucho. Entonces me empezó a dar, antes le llamaban tiricia, lo que ahora es depresión, ¿verdad? Pero en ese tiempo decían, es que tiene tiricia. Y entonces a mi mamá le recomendó el médico que me dejara en un lugar en donde podía sociabilizar, porque el estar en casa me podía provocar problemas. Entonces, pues mi mamá hace todo lo posible por meterme a la escuela. Yo tenía 5 años y cachito. Y entonces así como que vete a la escuela. Y entonces yo veía el edificio así muy grandote, porque era una escuela muy grande, y ¿saben qué? Pues yo extrañaba mi casa, y entonces yo era de las niñas chillonas que se pone ahí en la puerta y que decía, es que no quiero entrar. Y entonces mamá, pues así como que los primeros días muy linda, a ver, hija, mira, tienes que entrar y todo. Llegó un momento que la mamá dijo, sabes, ya como ya te pasaste, y con una nalgada entendí. ¿Y quién iba a decir, ironías de la vida, que en esa escuela que no quería entrar, ahí terminé siendo directora? Entonces digo, si esa escuela hablara, dirán que había una niña de trencitas, chillona, que no quería entrar, y que después ya no quería salir de la escuela, porque después me quedaba hasta las 10, 11 de la noche. Los maestros así somos, termina nuestra hora y todavía seguimos ahí trabajando. Esa es una anécdota que recuerdo, pero también recuerdo mucho a la vida de estudiante es hermosa. Yo creo que si a mí me hubieran pagado por estudiar, yo seguiría estudiando, porque tiene uno, por eso yo digo que los niños cuando llegan a clase ahorita tienen esa posibilidad de sociabilizar. Esa parte de preocuparte por el compañero y de hacerlo parte de tu vida es muy importante. Entonces yo recuerdo mucho eso, y recuerdo mucho también una parte donde uno piensa que a veces sabe mucho, pero cuando se da uno cuenta de que todavía el aprendizaje falta, te cuesta. Yo por eso seguí estudiando. Me di cuenta que si bien terminé la normal, me faltaban elementos como era, por ejemplo, yo llegaba a la memorización, pero me faltaba dar el brinco para lo que era precisamente el poder no solamente memorizar, sino también entender, y de ahí propiciar una propuesta, un cambio. Y entonces eso yo lo logro hasta la licenciatura. Excelentes maestros en la pedagógica, que mi primer examen saqué 6, porque yo decía, saco 9, no, saqué 6. Y yo creo que también eso hay que aprender. A veces saben que somos muy dados a cuestionar los errores. Si alguien se equivoca, lo señalamos y lo cuestionamos, pero yo creo que de los errores se aprende, y eso ese consejo yo le di a los papás. No critiquen a sus hijos cuando se equivocan, porque eso los hace tímidos y los hace miedosos a decir, sí me equivoqué, o sí, yo obtuve un 6, pero ese 6 me hizo precisamente echarle para adelante, ver mis errores, y creo que sí logré tener un mejor desarrollo cognitivo. Entonces eso es lo que recuerdo, Beatriz. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Sí. ¿De qué manera influyó la escuela en su decisión de dedicarse a la docencia?
Fíjate que el impacto es con los maestros. A mí me gustaba mucho la clase de una maestra que, por cierto, todavía hace tiempo daba clases en una prepa, se llama Margarita. Era una maestra que cómo nos daba un trato muy humano, nos regañaba y hasta sentíamos el regaño con cariño. Ella me inspiró mucho, pero también tenía otra maestra que era muy exigente y que gracias a ella también aprendí mucho y esa combinación me hizo precisamente el reforzar la cuestión de ser maestra. Pero yo creo que quien me inspiró así más fue mi mamá y mi tía. Yo afortunadamente tuve dos madres, mi tía no se casó, vuelvo a lo mismo, ¿no? Un poquito la historia. Mi tía no se casa porque todavía estaban en la etapa de que el hermano mayor o el papá tenía que decidir si se casaba o no. Entonces, pues no les gustó a mi tío y entonces mi tío dijo, pues no te casas, y entonces ella estaba tan enamorada que decidió no casarse y no se casa. Entonces, aparentemente ella nos adopta a nosotros, pero nosotros la adoptamos a ella. Entonces vivíamos mi papá, mi mamá y mis hermanos con ella. Y ella y mi mamá, por esa situación tan fuerte que vivieron, de verdad nos impulsaron mucho. Entonces ellas decían, no sé, tendré que lavar ajeno o lo que sea, pero ustedes estudian. Y entonces lo que había en ese tiempo en Texcoco pues era la normal, estaba Chapingo, pero a mí Chapingo pues obviamente no me gustaba mucho y la normal fue una opción que tuvimos, pero aparte sí me gustaba, pues sí es mi vocación. Entonces eso fue lo que me inspiró más y me fortaleció. Sí, adelante. ¿Qué aprendió de sus alumnos y alumnas? Pues yo aprendí a que debemos de vivir cada día como si fuera el último y que cada día nos da alguna sorpresa. Te digo, esa capacidad de asombro que tienen nuestros niños es fantástica. Otra, que efectivamente no nos tenemos que estar perdiendo un poquito de nuestra energía y tiempo en cosas que ni vas a resolver y que ya pasaron. O sea, los niños, yo insisto, no son rencorosos, los niños son su autenticidad. A veces nos enredamos mucho en la vida por querer tener una imagen que no nos corresponde y que tan fácil es ser auténticos. Y yo creo que el ser auténtico no te mete en problemas ni te hace estar sosteniendo una mentira que tarde que temprano puede encontrarse. Eso es lo que yo aprendí de los pequeños de manera general. Su lenguaje, o sea, si están contentos te dicen qué bonita vienes, y si no te dicen, ¿por qué no te peinaste? Porque también son muy directos, ¿no? Y eso es bonito, es lo que fíjate, te hablo porque estás joven, fíjese, es algo que debemos de aprender los adultos. Yo creo que si pudiéramos transformarnos tantito en esos pequeños, nuestra vida y nuestro mundo sería diferente. Sí, gracias. Sí. Maestra, ¿qué es lo que más extraña de dar clases? La convivencia con mis maestros. Es algo, mira, es un tema muy interesante, con mis compañeros. Los maestros tenemos algo que le llamamos, que yo lo podría llamar como una comunión de trabajo, una comunión de proyectos. El que tú tengas diferente o diversidad de pensamiento y de puntos de vista de nuestros maestros ayuda mucho para construir. Cuando se sabe dirigir, ayuda mucho para construir. Yo extraño esas charlas que tenía con mis maestros en los consejos técnicos, que después se devolvían en debates y después ya decíamos, ya tú no digas nada o tú espérate, pero que sabes que te hacían reflexionar acerca de tu práctica docente. Ese intercambio de experiencias en cuanto al aprendizaje. Yo tenía una maestra buenísima en primer año, la maestra Manuela, que de verdad no sé cómo le hacía. Por eso decía, hay muchos métodos, el método ecléctico, el método onomatopéyico, el método global de análisis estructural, pero finalmente llega uno a la conclusión de que cada maestro hace su propia forma de trabajo y de metodología, tomando en cuenta el contexto de cada uno de los niños. Maestra, sí. A lo largo de su trayectoria, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? Enseñar a leer a los niños, esa ha sido mi mayor satisfacción. Como profesionista, esa ha sido mi mayor satisfacción, que los niños aprendan a leer y escribir. Como persona, el haber terminado precisamente una carrera. Yo insisto, por la situación que atravesaba mi familia, sí era complicado. Y el haber terminado y poder demostrarle a mamá un título, esa fue mi mayor satisfacción. Gracias. Muchas gracias por permitirme este espacio.
en donde efectivamente me hicieron preguntas muy interesantes y que yo espero que no sea la primera, si me permiten que haya otras. Y yo los invitaría a que fueran a conocer la SEP. De verdad es un espacio hermoso, un espacio en donde está ahí el escritorio de Vasconcelos, que fue precisamente nuestro primer secretario de Educación, y que yo me pongo a pensar qué es lo que vivieron ellos en ese tiempo, hace 100 años, qué es lo que vivieron en esos escritorios, en donde tuvieron que tomar decisiones difíciles. Por ello, estos espacios que ustedes me permiten, en donde pues no solamente compartir un poquito de mi vida, que yo agradezco mucho, de verdad, gracias por escucharme, sino también un poquito de lo que hacemos en la SEP, ayuda mucho a que tanto los maestros como los padres de familia y los niños conozcan pues también a una secretaria de Educación, que es un ser humano también, y que también tiene sus errores, como todos, pero que también tiene sus anhelos y que también tiene sus retos. Y que por ello yo me pongo a las órdenes de ustedes, que vayan a conocer a ese gran edificio. Entonces, yo les agradezco de verdad mucho, mucho este espacio. Para mí fue un placer estar con ustedes. Generacionalmente veo de todas las edades y eso es hermoso porque nos permite escuchar la opinión de todas y cada una de ustedes. Y bueno, pues yo espero que no sea la última vez. Estoy a sus órdenes. Y pues quiero agradecer mucho a la Coordinación General Aprende MX, a todo su personal por todo el apoyo, por toda la atención, y esto hace posible que efectivamente muchos podamos tener conocimiento de lo que está pasando en la SEP, porque son los medios que nos permiten llegar a los diversos sectores que nos están viendo y que nos están escuchando. Al mismo tiempo quiero agradecer a las madres de familia que nos honraron con su presencia, padres de familia, muchas gracias. Estoy a sus órdenes, fue una charla de verdad muy emotiva y muy generosa de parte de ustedes, así como también a quien nos permitió estar en esta hermosa biblioteca, que es nuestra compañera Perla Mónica Jiménez. Muchísimas gracias por permitirnos estar en este espacio de verdad bello y además lleno de también mucha historia que nos hace evocar otras instituciones que también son hermosas, pero yo les agradezco mucho a todos ustedes. Muchísimas gracias.